Amén. Gracias. ¿Pueden tomar su lugar, por favor? Esta noche, amados hermanos, tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, Alcancemos su propósito. Diga conmigo, alcancemos su propósito. Por favor, abra su Biblia. Vamos a abrir la escritura en Filipenses capítulo 3, verso 12. Epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3, verso 12, y dice la escritura de la siguiente manera: no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, lea conmigo, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Me encanta la forma en la cual el apóstol Pablo nos introduce a sus vivencias y a sus experiencias y nos habla desde su perspectiva personal que él no considera haber alcanzado ya la perfección. Sin embargo, sigue esforzándose día con día por participar, por alcanzar el propósito para el cual Cristo Jesús lo alcanzó a él. Y esto es sumamente importante si reconocemos que hoy vivimos en una sociedad en la cual pareciera que día tras día las múltiples actividades y circunstancias que vivimos parecieran que de pronto tienen el poder de nublar nuestros sentidos y adormecer nuestras convicciones. Y es que pareciera cierto o no, en muchas ocasiones parece ser que todas aquellas cosas que enfrentamos, todas aquellas actividades que debemos realizar, de repente empiezan a ocupar un lugar de mayor relevancia en nuestra vida. De tal manera que muchas veces no es necesario que una persona le dé la espalda a Cristo para que ésta deje de participar de la vida abundante que de él procede. Muchas veces será suficiente con que una persona deje de buscar a Dios y deje de cultivar su relación con Él para que muchas otras cosas comiencen a ganar terreno en su mente y en su corazón. Hoy día, un altísimo porcentaje de creyentes creen que están caminando con Cristo. Pero ¿saben una cosa? Hace mucho tiempo que no participan de la intimidad con Jesús. Y es que están ocupados en sus quehaceres, en su rutina, en lo que consideran lo que es para ellos vital e importante, y poco a poco han ido desplazando a Jesucristo del lugar preeminente que debería de Él estar ocupando en sus vidas. De ahí, amados hermanos, es que como hijos de Dios en medio de esta generación perversa e inmersa en el pecado, es que debemos de estar alerta y no perder de vista aquello para lo cual Cristo nos alcanzó. El Señor nos alcanzó con un propósito y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de asirse a dicho propósito y buscar día tras día perseverar en el llamado de Dios para nuestra vida. Cierto, todos vamos a enfrentar diferentes situaciones, diferentes circunstancias, pero nosotros debemos de mantenernos firmes al Señor. El apóstol Juan sabía que si un creyente deja de tener bien puestos los ojos en Jesús, muy pronto surgirán en su corazón ídolos que poco a poco producirán en su vida satisfacciones temporales y vacíos permanentes, que a la postre le impedirán gozar de una vida plena y abundante. Note esto que le estoy mencionando porque es sumamente importante. Cuando nosotros comenzamos a permitirle a las circunstancias que vivimos o a aquellas rutinas que de forma cotidiana hemos abrazado, ocupen un lugar de preeminencia en nuestra vida, estas situaciones que abrazamos se convierten en nuestro corazón en un ídolo que nos provee satisfacción temporal, pero un vacío permanente. Y es ahí donde nosotros como hijos de Dios debemos de estar alerta y necesitamos volvernos al Señor de todo corazón.
Porque solamente nosotros es que podemos hacer la diferencia en nuestra vida si le permitimos al Señor gobernar en nuestro corazón. Por esta razón, amados hermanos, es que es sumamente importante que hoy tomemos la decisión de volvernos al Señor una vez más. Y cada día debe de ser este nuestro compromiso firme, acercarnos más y más al Señor. ¿Por qué? Porque en términos reales, todos aquellos que han desplazado a Cristo en su corazón, dejándole de dar la preeminencia, lo han hecho porque no tienen tiempo ni espacio en sus vidas para seguirle. Y eso pareciera absurdo, pero es parte de la realidad que hoy la iglesia del siglo XXI está enfrentando. Y el desafío es que vivas tu vida, pero que no pierdas tu primer amor. El desafío es que cumplas con tus responsabilidades y con todo aquello que te implica el tener una vida estable, pero que no pierdas tu relación con Jesús. No es malo ir a trabajar, no es malo cubrir un horario, no es malo distraerse, no está mal el tener momentos de reflexión. El problema surge cuando todo eso comienza a ocupar la preeminencia de nuestra vida y Cristo cada vez es más y más hecho a un lado. ¿Cuántas veces en lo práctico vemos a las personas priorizar sus actividades, ya sean laborales, familiares o sociales? Y muchos de estos, sin mencionar palabra, dejan relegada su relación con Cristo y su compromiso como cristianos. Es decir, abandonan primeramente su relación con Cristo y como consecuencia comienzan a alejarse de su iglesia local. Y la gente puede justificarse en muchas cosas, pero la realidad es que si no hubieran comprometido primeramente su relación con Cristo, ellos seguirían fieles al Señor. El problema es que sus actividades comenzaron a absorberles. Sus compromisos comenzaron a tener un mayor grado de importancia que su relación con Cristo. Y eso es algo que comienza a mermar nuestro caminar con Jesús. Muchas personas hoy día se justifican en estar demasiado ocupados para orar, demasiado ocupados para leer su Biblia, demasiado ocupados para congregarse, demasiado ocupados para buscar a Dios. No obstante, creen que tienen una relación con Jesús. Y qué lamentable, amados hermanos, es cuando aquello que comenzó siendo una bendición para nuestra vida se convierte en un tropiezo para nuestro caminar con Cristo. Porque cuántos jóvenes no comenzaron haciéndole a Dios una oración: permíteme quedarme en determinada escuela para yo poder alcanzar mis sueños, y después la escuela fue el pretexto para que no buscaran a Dios. ¿Cuántos adultos le dijeron a Dios: dame la oportunidad de obtener un ascenso o de tener otro empleo o de mejorar mi capacidad financiera? Y cuando esto llegó a sus vidas se convirtió en el tropiezo para que ellos se justificaran en el por qué no están buscando de Dios. Es que ya no tengo tiempo, es que mi horario, es que mis obligaciones, es que soy una persona demasiado ocupada. ¿Creemos realmente que todo esto es una justificación delante de Dios? Muchos cristianos piensan que sí. Y creen incluso que Dios entiende el por qué ellos viven de esa manera. Algunos llegan a pensar que Dios comprende por qué han dejado el ministerio. Dios comprende por qué no se congregan. Dios comprende por qué no leen su Biblia. Dios comprende por qué no le buscan. Y lo peor del caso es que ellos creen que Dios los aprueba porque los entiende. ¿Cómo es que llegamos a esta distorsión del entendimiento del propósito de Dios para nuestra vida y del carácter y la naturaleza de Dios? Distancia. A mayor distancia que establezcas con una persona, más difícil te será entender sus motivos. ¿Comprende?
Y muchos cristianos hoy están verdaderamente a distancia de Jesús y no alcanzan a comprender el por qué es importante tomar su cruz cada día y seguirle. No han entendido por qué es importante negarse a sí mismo y buscar al Señor de todo corazón. Ellos consideran que el vivir la vida cristiana en plenitud es una exageración. Hay cristianos que llegan a creer que el vivir una vida acorde a lo que las Escrituras enseñan es una utopía, es una fantasía imposible de alcanzar. Pero la realidad, amados hermanos, es que nos ha resultado difícil movernos al ritmo y en la dirección del reino de los cielos, porque estamos manteniendo una distancia muy grande entre el corazón de Dios y nuestro corazón. No laten al mismo ritmo, no sienten lo mismo. Y mientras que nosotros no compartamos el corazón de Dios, difícilmente vamos a poder caminar con Él. Y es que, considérelo, hoy suena paradójico, pero pareciera que abundan cristianos que no tienen a Cristo. Iglesias donde ya no se predica la palabra de Dios. Incluso cantos de adoración donde las emociones ocupan el lugar que debería de ocupar Dios, quien es el único digno de ser adorado. Pienso que si la iglesia ha de levantarse y ser un faro de esperanza para su generación, la iglesia necesita volver a la senda antigua y tener un reencuentro con Cristo. Porque sépanlo bien, amados hermanos, ninguna religión nos dará la vida que solamente en Jesucristo podemos tener. Consideremos lo que dice la Escritura. Y en Jeremías capítulo 6, verso 16, dice la palabra del Señor de la siguiente forma: así dice el Señor, deténganse en los caminos y miren. ¿Cuál es la primera instrucción del Señor para nosotros, iglesia del siglo XXI? Deténganse. Estamos avanzando frenéticamente en la dirección equivocada. Y no importa cuánto puedas pisarle al acelerador de tu vida, si tú estás moviéndote en la dirección equivocada, no llegarás al destino que anhelas. Por eso el Señor te dice, estás moviéndote en una dirección equivocada, detente y pregunta por los senderos antiguos. Pregunta por el buen camino y no te apartes de él. Solo de esa forma hallarás el descanso que anhelas. Pero la generación a la cual le tocó a Jeremías ministrar, dijeron, no lo haremos. Tenemos una agenda muy ocupada. ¿Cómo quieres que busquemos de Dios si tenemos que levantarnos muy temprano para ir a la escuela o para ir al trabajo o para darle seguimiento a nuestras actividades diarias? ¿Cómo quieres que le dediquemos un tiempo a Dios si tú no tienes el calendario que nosotros tenemos? Y hoy la gente pretexta sobre sus actividades, sobre sus rutinas, para no buscar seriamente a Dios. El profeta Jeremías se enfrentó a una generación muy parecida a la nuestra. Una generación que, a pesar de no tener una relación con Dios, consideraba que la tenía. Y para los cuales el vivir de acuerdo a la voluntad de Dios era algo simplemente exagerado y que no estaba dentro de sus prioridades. Triste, pero hoy día, si somos honestos y objetivos, la iglesia del siglo XXI está perdiendo a Jesús como prioridad. Ya no es Jesucristo nuestra prioridad. ¿Y sabes por qué es esto? Porque estamos perdiendo nuestro primer amor. Creemos que por el hecho de que nos mantenemos realizando actividades piadosas, la relación está bien. Pero nos falta compartir el corazón. Y esto me hace recordar las palabras dadas por el Señor a través del profeta Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí.
Es triste, amados hermanos, cuando nos justificamos detrás de todas aquellas cosas que pudieran ser prescindibles en nuestra vida para justificar el descuido de aquello que es imprescindible en nuestra vida y en nuestra eternidad. Estamos dejando de lado lo que es eterno y lo que permanece por abrazar aquello que es temporal y que con el paso del tiempo dejará de ser. Estamos descuidando nuestra relación con Cristo. ¿A cambio de qué cosas? Lamentablemente, muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta que nuestra relación con Cristo ha dejado de ser. Y creemos que simplemente porque participamos de una que otra actividad piadosa nos mantenemos en unión con Él. En medio del contexto en el cual al profeta Jeremías le tocó ministrar al pueblo del Señor, encontramos en él un mensaje claro, un mensaje que revelaba el propósito de Dios para el pueblo, un mensaje a través del cual Dios les decía: vuélvanse a mí, porque la dirección en la cual se están moviendo no es la correcta. Detengan su frenético andar y pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Solo así van a cosechar el descanso anhelado. Pero la respuesta la podemos leer en el pasaje de Jeremías capítulo 6, verso 16 al final, donde el pueblo responde y dice: no los seguiremos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no tiene tiempo ni espacio para que Dios gobierne sobre de ellos. Así, hoy día pareciera que existe esa misma disputa por quién habrá de ser el primero en nuestra vida. Y reitero, no es que esté en contra de que tengamos actividades y responsabilidades. Todos necesitamos trabajar, todos necesitamos descansar, todos necesitamos distraernos. Todos tenemos responsabilidades familiares, laborales, sociales y hasta sentimentales. Pero debo enfatizar el hecho de que si hay algo en tu vida más importante que tu relación con Dios, debes saber que difícilmente podrás caminar en plenitud y podrás experimentar el poder que Él quiere darte. Él vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Te pregunto, ¿cuánto de esa abundancia estás disfrutando hoy? A veces estamos siendo semejantes a aquel rico que en el infierno le pedía al padre Abraham que mojase tan solo la punta de su dedo en agua y lo colocase en su lengua para calmar su dolor. Y así es como muchas personas ven el evangelio, como un paliativo para su dolor, pero no como una solución de raíz. ¿Por qué? Porque no se quieren comprometer con el evangelio, porque no tienen espacio y no tienen tiempo para buscar a Dios. La palabra del Señor dice: búsquenlo ahora, que Él puede ser encontrado. Y lamentablemente pareciera que las personas solamente se acuerdan de Dios cuando tienen una emergencia o cuando están en problemas. En la Escritura, amados hermanos, se encuentra una historia en la cual Dios determina derramar de su gracia sobre la vida de un hombre. Pero para que este hombre pueda disfrutar de todo lo que el favor de Dios sobre su vida le dará acceso, este necesita determinarse a vivir los procesos. Di conmigo: si yo quiero todo aquello que el cielo me brinda, debo de atreverme a vivir sus procesos. Muchos de nosotros no estamos alcanzando la plenitud en Cristo porque no hemos estado dispuestos a vivir los procesos que al seguir a Jesús deberíamos estar experimentando. ¿Se acuerda de aquel hombre que le dijo a Jesús: te seguiré a donde quiera que vayas? Y el Señor, con una respuesta bien sencilla,
¿Probó su corazón? Jesús le dijo: las aves tienen nido y las zorras madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. El hombre no insistió más. A veces no estamos dispuestos a vivir el proceso que nos implica mantenernos unidos a Cristo, porque nos resulta incómodo, porque nos resulta vergonzoso, porque nos resulta demasiado exigente, porque nos resulta lo que tú quieras. Ese hombre que le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas, al escuchar la respuesta de Jesús, se desanimó y no insistió más. Porque su visión, su mentalidad, su corazón no estaba en Cristo, estaba en lo que Él le podía dar. Y cuando Jesús le dejó en claro que para que él pudiera disfrutar de todo lo que su corazón anhelaba, debía de caminar con Él en un proceso, desistió. Y hoy muchos cristianos están en esa misma condición, amados hermanos. No han podido avanzar en su vida espiritual, no han podido crecer en su relación con el Señor, porque no han estado dispuestos a vivir el proceso de Dios en sus vidas. Hoy más que nunca necesitamos comprometernos para que nosotros podamos activar los principios que nos darán acceso al cumplimiento de las leyes de Dios sobre nuestra vida. Hoy es un día en el cual tú puedes determinar moverte en una esfera más alta. Hoy es un día en el cual podemos decirle al Señor: yo quiero, yo anhelo, yo lo deseo. O podemos simplemente decir: yo no puedo, yo no tengo tiempo y Dios sabe. Yo tengo muchas ocupaciones, tengo mucho trabajo. Es más, tengo demasiados problemas como para estarme ocupando en este momento de buscar a Dios. Es la justificación de muchas personas. ¿Y sabes cuándo estos van a ver el propósito de Dios en sus vidas? Nunca. Hasta que cambien su actitud. En términos simples, escuche esto: cuando Dios te revela su voluntad, Él espera que en obediencia cumplas con los principios que condicionan su bendición para ti. Diga conmigo: toda bendición de Dios a mi vida está condicionada. Toda bendición de Dios a nuestra vida está condicionada. No encuentro una sola bendición que no esté condicionada, porque incluso para ser salvos necesitamos ser fieles hasta el final. El problema es que muchos de nosotros no estamos cumpliendo con los principios que van a activar las leyes que Dios ha declarado sobre nuestra vida como bendiciones. Y creemos que con una relación superficial Dios está obligado a cumplir en nosotros su propósito. No, por esta razón es que nosotros necesitamos aferrarnos a su voluntad para poder alcanzar su propósito. La persona de la cual te estaba mencionando y que ha recibido de la gracia de Dios para cumplir con un propósito específico es Saúl. Y vean lo que dice la Escritura. Vamos a primer libro de Samuel, capítulo 10, versos del 1 al 6. Pero antes que usted lea esta porción de la Escritura, de primero de Samuel, capítulo 10, versos del 1 al 6, vamos a leer lo que tenemos proyectado en la pantalla. Escuche esto. No todos los cristianos del siglo XXI se dejan dirigir, aconsejar o corregir. La mayoría prefiere estrellarse contra la pared una y otra vez, atribuyendo a la voluntad de Dios su falta de éxito, negando que su estado actual se debe principalmente a que tienen un corazón orgulloso.
¿Por qué no tenemos éxito en lo que Dios nos llamó a hacer? La gran mayoría de las veces esto se deberá a que no estamos teniendo un corazón dócil. Y esto será el resultado de que no tenemos una relación viva con Cristo. Si no tenemos una relación viva con el Señor, ¿cómo esperamos tener un corazón noble, dócil, sencillo, humilde, para cumplir de todo corazón sus mandamientos? La religión no nos puede dar la plenitud y la abundancia que solamente a través de Cristo podemos obtener. La religión no puede moldear tu corazón, podrá de alguna manera reprimir tu conducta, pero no transforma tu corazón. Solamente una relación con Jesucristo es lo que te puede dar un corazón de carne, que te permita anhelar el cumplir con su voluntad. El problema de esta generación es que no está dispuesta a ser gobernada por Dios. Y de ahí es que me atrevo a decir que los cristianos del siglo XXI no se dejan dirigir, aconsejar y mucho menos corregir. La mayoría de ellos no tiene tiempo para que Dios meta su mano en su vida y les transforme. Prefieren cometer error tras error. Y lamentablemente se justifican en sus errores diciendo que así Dios lo quiso. Y no es que Dios así lo haya querido. Es su distanciamiento entre su corazón y el corazón de Dios lo que no les permite compartir destino. Muchos, al experimentar fracaso, le atribuyen a Dios el resultado, pero viven en una negación en la que ellos no están dispuestos a aceptar que su fracaso se debe a que no tienen un caminar con Cristo, a que tienen un corazón orgulloso. Vamos a leer primero de Samuel capítulo 10, versos del 1 al 6. Y dice la palabra del Señor de la siguiente forma: Entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y dijo: es el Señor quien te ha ungido, lea conmigo esta parte, para que gobiernes a su pueblo. Samuel está profetizando sobre Saúl la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para Saúl es que Saúl se convierta en un rey para Israel, que sea el hombre que va a dirigir a Israel en todas sus campañas y va a tener un corazón recto delante de Dios para guiar al pueblo en victoria. Amén. Bien, verso 2 dice: hoy mismo, cuando te alejes de mí y llegues a Selsa, en el territorio de Benjamín, cerca de la tumba de Raquel, diga conmigo, la tumba de Raquel, verás a dos hombres. Ellos te dirán: ya encontramos las burras que andabas buscando, pero tu padre ya no piensa en las burras, sino que ahora está preocupado por ustedes y se pregunta: ¿qué puedo hacer para encontrar a mi hijo? Más adelante, cuando llegues a la encina de Tabor, te encontrarás con 3 hombres que se dirigen a Betel para adorar a Dios. Uno de ellos lleva 3 cabritos, otro 3 panes y el otro un odre de vino. Después de saludarte, te entregarán 2 panes, acéptalos. De allí llegarás a Gibea de Dios, donde hay una guarnición filistea. Diga conmigo, guarnición filistea. Al entrar en la ciudad te encontrarás con un grupo de profetas que bajan del santuario en el cerro. Vendrán profetizando, precedidos por músicos que tocan liras, panderetas, flautas y arpas. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona.
De Saúl, amados hermanos, podemos decir que en sus comienzos hay algo que podemos reconocer, y es la forma en la cual era Saúl ante Samuel y Dios. Él era un hombre noble, sencillo, dócil, pero sabemos que con el paso del tiempo su corazón fue obviando su relación con Dios, restándole importancia a lo que en realidad tenía el mantener una relación con el Señor. Saúl dejó de darle el peso y el valor en su vida a los principios de Dios, y eso fue la causa de su ruina. Pero más allá que abundar en todo aquello que provocó la ruina del rey, hablemos de aquello que provocó su éxito. Estamos en los inicios de la historia de Saúl, y me encanta lo que el profeta Samuel le expresa a Saúl, porque el profeta Samuel quiere que él se dé cuenta que en la vida va a enfrentar diferentes escenarios en los cuales, si él aprende a responder como Dios quiere que lo haga, él tendrá éxito en todas sus campañas. Y de este pasaje que acabamos de leer hay 3 ejemplos o 3 cosas que Saúl debe de notar, entender y abrazar si lo que desea es tener éxito en lo que Dios le ha encomendado hacer. Nótese que en el verso 1 Dios le dice: quiero que gobiernes sobre mi pueblo. La revelación de Dios para la vida de Saúl es que él gobierne sobre el pueblo de Israel. Pero para que él pueda llevar a cabo el propósito de Dios, para que él pueda alcanzar dicho propósito, tiene que prestar atención a aquellas cosas que Samuel le está diciendo que tendrá frente a él. Y esos ejemplos de vida van a servir para que Saúl pueda de ellos asimilar actitudes que le pueden dar el éxito. Mire, considere, básicamente son 3 ejemplos, 3 aspectos importantes a considerar en nuestro camino hacia el propósito de Dios. Lo primero que me llama la atención es lo que la palabra de Dios nos revela en el verso 2. En el capítulo 10 de primero de Samuel, en el verso 2, dice la palabra del Señor así: hoy mismo, cuando te alejes de mí y llegues a Celsa, en el territorio de Benjamín, cerca de la tumba de Raquel, verás a 2 hombres. El punto de referencia para Saúl es de Raquel. Y la tumba de Raquel tiene un mensaje muy fuerte para Saúl, porque Raquel representa a aquellos que son capaces de comprometerse con la visión y pelear por sus sueños, aunque les cueste la vida. Recuerde usted que Raquel es la madre de José y la madre de Benjamín. Es la mujer que Jacob amó, y ella en su momento era estéril, y eso producía aflicción a su corazón. Pero cuando ella dio a luz a José, su corazón se aferró hacia la posibilidad de poder continuar siendo madre, y quedó nuevamente embarazada. Pero conocemos la historia. Al correr tras ese sueño, ella muere al dar a luz a Benjamín. Raquel representa a una generación que está dispuesta a comprometerse con sus sueños hasta el punto de morir por ellos. Saúl no va a poder alcanzar el propósito de Dios si Saúl no tiene una clara definición de qué es lo que quiere. Raquel sabía qué era lo que quería. En una ocasión, confrontando a Jacob, le dijo: dame hijos o me muero. Y Jacob le respondió: ¿qué acaso soy yo Dios
como para haberte hecho estéril o para quitarte ese estado de esterilidad y darte hijos? Raquel sabía lo que quería y no le importaba lo que implicara el alcanzar sus sueños. Ella estaba dispuesta a hacer todo lo humanamente posible para que sus anhelos, sus sueños, sus deseos llegaran a ser una realidad. Y el correr tras ellos le costó la vida. Saúl entendía claramente el mensaje que Samuel quería transmitirle al decir que iba a pasar por la tumba de Raquel. Y es que hoy muchos cristianos quieren alcanzar el propósito de Dios, pero no están dispuestos a comprometerse con Él y mucho menos están dispuestos a sacrificarse por Él. No es simplemente buscar el obtener o el tener una posición dentro del cuerpo de Cristo. Es el estar dispuestos a comprometernos con el llamado de Dios y ser fieles a este, sin importar lo que esto represente para nuestra vida. Muchas veces queremos simplemente que el propósito de Dios se adapte a nuestras necesidades. Y no estamos dispuestos a sacrificar lo que consideramos importante por lo que es prioritario. ¿Cuántas veces no hemos dejado de congregarnos o de cumplir el propósito de Dios para nuestra vida por situaciones triviales? Que si realmente tuviéramos claro qué es primero en nuestra vida, no tendríamos problema en resolver. Pero lamentablemente, cuando Cristo no es prioridad en tu vida, entonces cualquier cosa puede de alguna manera desviarte del propósito que Él tiene para tu vida. Raquel era un mensaje muy fuerte para Saúl. Era el testimonio de una mujer que se comprometió con sus sueños y que no le importó el costo de los mismos para finalmente verlo hecho realidad. Entre líneas, Samuel le está diciendo a Saúl: si no estás dispuesto a comprometerte con aquello que Dios quiere que hagas, al grado de incluso entregar tu vida por el sueño de Dios, ni te metas. Cantidad de personas han estado frente a su servidor diciendo que quieren servir a Dios, pero cuando llega el momento de pagar un costo por servir a Dios, abandonan el servicio a Dios. Quiero servir a Dios, pero no me pidas que me levante temprano. Quiero servir a Dios, pero no me pidas que estudie en casa. Quiero servir a Dios, pero no me pidas que haga actividades extramuros. Quiero servir a Dios, pero no quiero realmente comprometerme. ¿Por qué? Porque tengo responsabilidades, porque tengo trabajo, tengo familia, tengo novia, tengo miles de cosas. Y entonces, ¿dónde está tu prioridad? Si tú no puedes pasar frente a la tumba de Raquel y darte cuenta que solamente quienes se comprometen con sus sueños y están dispuestos a morir por ellos son los que logran ver los hechos realidad, no podrás asirte del propósito de Dios para tu vida. 2. Una de las características imprescindibles que debe de haber en una persona que busca cumplir con el propósito de Dios en su vida es el tener una actitud para dar y recibir. Lo que das habla de tu generosidad. Lo que recibes habla de tu humildad. Entonces, para que tú puedas alcanzar el propósito de Dios, no solo debes de ser generoso, también debes de ser humilde. Y esto es algo que le iba a dar éxito a Saúl. Por eso es que Samuel le dice lo siguiente. Vamos a ver el verso 3.
Más adelante, cuando llegues a la encina de Tabor, te encontrarás con 3 hombres que se dirigen a Betel para adorar a Dios. Uno de ellos lleva 3 cabritos, otro 3 panes y el otro un odre de vino. Después de saludarte, te entregarán 2 panes. Hay 2 cuadros, hay 2 perspectivas en este verso. Y la primera perspectiva tiene que ver con los que van a adorar, con los que ya tienen un ministerio, con los que ya tienen una encomienda, con los que ya tienen una visión. No actuaron como el sacerdote que nos describe la parábola del buen samaritano. En la parábola del buen samaritano, el Señor Jesucristo nos habla de un hombre que estaba golpeado a la orilla de un camino. Y pasó un sacerdote y siguiéndose de largo ignoró la necesidad de aquel hombre. Pasó un levita y también estaba ocupado en su agenda, en sus prioridades, y ignoró la necesidad de ese hombre. Pero en este pasaje encontramos un contraste muy fuerte, porque estos hombres van a adorar, ya tienen una visión clara de hacia dónde se dirigen. Pero no obstante a ello, son sensibles a la necesidad de aquellos que les rodean. Y en este caso, a quienes se encuentran es a Saúl y a su siervo. Y ellos tienen la capacidad de detener su avance rutinario para bendecir a quien tiene necesidad. ¿Sabes cómo una persona es evaluada en razón de su grado de generosidad? No tiene que ver con la cantidad que ésta pudiera desprenderse, tiene que ver con la facilidad con la que lo hace. No hablamos de cantidades, hablamos de actitud. Hay personas a las que les puedes sacar mucho, pero tienes que insistirles el doble. Yo me acuerdo de un suceso cuando era adolescente, iba yo en la secundaria y recuerdo que de tiempo en tiempo mi mamá dejaba dicho, porque ella tenía cosas que hacer, a uno de mis hermanos que me diera para irme a la escuela. Y yo me acuerdo que iba en el turno vespertino y yo entraba a eso de las 2 de la tarde. Ya en la secundaria, y recuerdo que lo que debía darme era 10 pesos y yo comenzaba desde la 1 de la tarde a decirle: oye brother, ¿me das ya para la escuela? Sí. Pasaban 20 minutos, oye brother, ¿me das para la escuela? Ya me voy a ir. Sí, ahorita te doy. 20 minutos más, ya 1:40. Oye, ya me tengo que ir a la escuela, ¿me puedes dar? Sí, ahorita te doy. Pasaba algún compañero, tocaba y ya voy. Oye, ya me están esperando, dame. Sí, ya voy. Oye, yo entraba ya en molestia y decía: oye, ¿qué onda? ¿Me vas a dar sí o no? Y entonces eso ya se convertía en un conflicto. ¿Desde qué hora te estoy diciendo que sí? Pero no lo haces. Finalmente ahí me daba mis 10 pesos y córrele a la escuela. Generosidad no tiene que ver con lo que das, tiene que ver con la facilidad con la que lo das. Y en este aspecto, esos hombres que iban a adorar, no les costó nada despojarse de sus panes para dárselos a Saúl y a su criado. Y viene la otra perspectiva: Saúl y el criado. ¿Cuánta gente hay que sintiéndose que ya tiene algo diría: yo no necesito de tu pan, yo no necesito de tu ayuda? Somos una iglesia generosa, pero también tenemos miembros orgullosos. Durante el proceso de la pandemia hubieron congregantes que se ofendieron cuando les ofrecí la ayuda financiera. No, désela a quien la necesite, yo estoy muy bien. No tenemos la capacidad para recibir. No hay humildad en nuestro corazón. Y sabes, un ministro
tiene que tener esa cualidad en ambas esferas, en ambos enfoques. Soy pronto para dar, porque soy generoso y no me cuesta dar. Pero también soy humilde, y si tú me quieres bendecir, lo voy a abrazar, lo voy a recibir. ¿Cuántos de nosotros no tenemos una actitud de humildad? Y no es que Dios no quiera bendecirnos, es que estamos activando un principio que gobierna sobre una ley espiritual. Y dice la Escritura que Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Oye, quiero bendecirte. ¿Qué, me viste muy mal o qué? En serio, reaccionamos agresivamente. Y si nosotros no tenemos un corazón humilde, ¿cómo vamos a participar de todo lo que Dios quiere darnos? Dios le está diciendo a través del profeta Samuel a Saúl: cuida tu corazón. Si quieres alcanzar mi propósito, guarda tu corazón. No te subas al tabique de ser el futuro rey de Israel y creas que eres la última Coca-Cola del desierto. Ubícate, ten humildad, porque no sabes cuándo vas a terminar necesitando de alguien a quien menospreciaste. ¿Comprende? Entonces esta lección iba directo al corazón de Saúl. Si tú quieres alcanzar el propósito para el cual el Señor te está ungiendo, que es el de gobernar a su pueblo, tú tienes que partir de la base de ver y darte cuenta cómo aquellos que ya están en una posición son generosos, y tú tienes que aprender a ser humilde, porque eso te hará un buen gobernante. Tres, el gozo. Y dice la Escritura en el verso 5: de ahí llegarás a Gibea de Dios, donde hay una guarnición filistea. Estamos hablando del pueblo de Israel, pero hay una guarnición filistea. Hay un grupo de soldados que están sitiando posiblemente esa ciudad, que están acechándola, que están acorralándola. No es un momento fácil, pero algo que debes de ver en todo ese cuadro, Saúl, es lo siguiente. Al entrar en la ciudad, te encontrarás con un grupo de profetas que bajan del santuario en el cerro. Vendrán profetizando, precedidos por músicos que tocan liras, panderetas, flautas y arpas. Vas a entrar en un terreno donde hay hostilidad, en un terreno donde hay estrechez. Pero lo que quiero que aprendas, Saúl, es que en medio de tus luchas, en medio de tus crisis, en medio de tus problemas, en medio de tus circunstancias, no dejes de subir a la presencia de Dios y volver de la presencia de Dios con gozo. Si tu estancia en la presencia de Dios no produjo gozo en tu corazón, no estuviste en la presencia de Dios. ¿Te entretuviste en tus rezos? ¿En tu práctica piadosa? ¿En tu rutina religiosa? Pero no estuviste en la presencia de Dios. Porque al estar en la presencia de Dios y ministrar el corazón de Dios, produce en nosotros paz, gozo y estabilidad. Y podrían estar afuera de la ciudad una guarnición de filisteos, pero estos hombres descienden de la presencia de Dios, danzando, cantando, jubilosos. ¿Cuántas veces vamos a enfrentar en nuestra vida natural y espiritual oposición? Situaciones que pudieran golpear fuerte en nuestra vida. Y sin embargo, si nosotros somos entendidos y corremos hacia la presencia de Dios para allí hallar el socorro que necesitamos, de allí saldremos triunfantes, gozosos, alegres.
Estos hombres que profetizaban, cantaban, danzaban, tenían problemas como todos los demás de la ciudad, pero no perdían su gozo a causa de que se mantenían conectados al Señor. Eso es algo que Samuel quería que Saúl viera. En una posición de autoridad vas a estar vulnerable, vas a estar expuesto. Y va a haber muchas cosas que pudieran traer a tu vida inestabilidad. Refúgiate en el Señor y no pierdas tu gozo. Dice la palabra del Señor: vendrán profetizando, precedidos por músicos que tocan liras, panderetas, flautas y arpas. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y tú profetizarás con ellos, y serás una nueva persona. Si tú abrazas los procesos de Dios en tu vida, te puedo garantizar que verás una transformación de fondo en tu forma de pensar y en tu forma de sentir. Mire, en 1 de Samuel capítulo 10 verso 7 continúa el profeta Samuel diciéndole a Saúl lo siguiente: cuando se cumplan estas señales que has recibido, lea conmigo, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo. ¿Pero qué no me ungiste en el verso 1? En el verso 1 me ungiste para que yo me convirtiera en el rey de Israel, porque Dios ha determinado que yo gobierne sobre su pueblo. Sí, pero tienes que cumplir con diferentes principios para que entonces el cielo avale tu propósito. Y es ahí donde nos damos cuenta que si Saúl abrazaba los propósitos de Dios para su vida, entonces las señales se cumplirían por la activación de los principios y el establecimiento de la voluntad de Dios sobre su vida. Y por eso es que Samuel sentencia lo siguiente: entonces podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo. La unción que estoy colocando sobre de ti tendrá su respaldo. Amén. Entonces, algo que debemos entender es que en el reino de los cielos no existen los caminos cortos. Todo propósito lleva implícito un proceso, y solo hasta que los vives y apruebas es que tu corazón estará listo para lo que sigue. No hay caminos cortos. Quisiéramos un atajo para que Dios cumpliera en nosotros su voluntad, que no nos implicara tanto compromiso, tanto sacrificio, tantas situaciones dolorosas y a veces difíciles de experimentar. ¿Sabes? Si Dios te está llevando por un camino estrecho, es porque está quitando de ti todas aquellas aristas que le impiden a su gloria manifestarse plenamente sobre tu vida. Si en este momento no estás atravesando por un proceso de estrechez, prepárate y afírmate, porque vendrá. En el reino de los cielos no existen los caminos cortos. Todo propósito lleva implícito un proceso, y solamente hasta que los vives y apruebas es que tu corazón estará listo para lo que sigue. Imagínense ustedes en la primera estación, llegando frente a la tumba de Raquel, que Saúl hubiera dicho: bueno, ¿y qué hago aquí? Es la tumba de Raquel. No entendió, viendo no vio, oyendo no oyó. Él jamás se hubiera comprometido con sus sueños, sin importar el costo que estos implicaran. No se hubiera comprometido con el llamado de Dios. Lo hubiera hecho esto un líder que constantemente estaría divagando entre si cumplir el propósito de Dios o no. Después,
se encuentra aquellos hombres que van a adorar y en lugar de observar la generosidad que de ellos brota y el tener un corazón humilde para recibir, jamás hubiese aprendido esa lección y no hubiera podido posicionarse en el corazón de Dios y en el corazón del pueblo. Y si él no hubiese prestado atención a aquellos que descendían de la presencia de Dios cantando y profetizando, jamás hubiera encontrado estabilidad en una vida de liderazgo y propósito. Porque motivos para que renuncies hay muchos. No necesitas ni siquiera buscarlos, solitos te brotan. Pero cuando tienes propósito, cuando tienes claro tu destino, cuando sabes exactamente qué es lo que quieres, nada te podrá hacer desistir de aquello que persigues. Pero tenemos que atrevernos a vivir los procesos y aprobarlos. Aprobarlos. Porque yo me puedo quedar estancado en un proceso y ¿dónde está el avance? ¿Dónde está la ventaja? Pablo dice, no soy perfecto, pero día a día me esfuerzo por alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Amén. Finalizamos con esta porción de la Escritura en Filipenses capítulo 1, verso 6. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Pablo tiene una convicción y es que Dios a aquel que llama capacita. Dios a aquel que llama dota de una gracia especial para que pueda cumplir con su voluntad. Pero ¿nosotros querremos? ¿Realmente tú quieres que Dios lo lleve a cabo en ti? Porque eso es importante y me gustaría simplemente hacer notar lo siguiente. Este pasaje de Filipenses 1:6 nos habla de la disposición que hay en el corazón de Dios para llevarte al punto donde Él quiere que estés, pero jamás se impondrá a tu voluntad. Y si Él no es prioridad en tu vida y en tu corazón hay ídolos, pregunto, ¿cómo cumplirá Él su propósito en ti si tú no quieres? Aferrémonos entonces al propósito de Dios y busquemos alcanzarlo. Amén. Póngase de pie, por favor, vamos a orar y vamos a dar gracias.